Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. El malo quiere reinar como sea, pero como dice el Señor, el poder de Dios es mayor que el de las tinieblas. Y Él mismo nos dio una confianza de que todas esas cosas ya fueron vencidas, y lo que nos corresponde es confiar en el Señor y caminar dentro de los parámetros que Él nos ha asignado, y como decía la canción, que la palabra nos ilumine el camino. Y fíjense que ahí en la oración, cuando decía que es lumbrera tu palabra en mi camino, en mi mente vino como la pista del avión, cuando él va a tomar vuelo, al lado y lado hay puros foquitos, puros bombillitos iluminando y dando la luz para que el que está dirigiendo la nave pues no se salga del camino. Y creo que esa es como la función de la palabra de Dios. Mientras nosotros estemos leyendo la palabra, estemos estudiando la escritura, seguramente no nos vamos a salir del camino. En el camino de pronto vamos a encontrar rocas, vamos a encontrar precipicios, de pronto vamos a encontrar serpientes o cualquier tipo de cosas, pero el Señor dice en su palabra que todas esas cosas ya fueron vencidas, y que ahí es donde funciona la fe. A veces nosotros, por ejemplo, en el caso que viene, que tenemos de pronto como temor, y uno dice, no, mejor me quedo. O uno dice, no, yo tengo que enfrentarme a la situación. Tengo que saber que hay un Dios que nos guarda y nos protege. Y nosotros no podemos estar huyendo al enemigo y escondiéndonos del adversario. Porque en ese momento es cuando uno fortalece la fe. Porque vamos, hicimos y volvimos con un deber en el corazón cumplido, y saber uno que hizo las cosas de acuerdo a la convicción de cada uno de nosotros. Bien, nosotros venimos hablando y venimos trabajando, y el Espíritu del Señor viene haciendo una tarea en el corazón de cada uno de nosotros, y es la remisión. Estamos en este proceso en que el Señor nos está corrigiendo, el Señor nos está llevando y poniendo en esa dirección. ¿Por qué? Porque en cualquier momento vamos a despegar. En cualquier momento nosotros nos iremos, y lo que nos va a iluminar el camino es la palabra, es la fe, es la confianza que cada uno de nosotros tenemos en el camino del Señor. Fíjese que hablaba de pronto el domingo con el doctor, y yo le decía que uno a veces no se entiende y tampoco comprende a la gente, porque cuando yo le decía, nosotros dejamos de cumplir ciertos requisitos o dejamos de cumplir ciertas actividades en un momento crucial, porque decimos,
no, es que no voy porque estoy enfermo o porque no sé qué cosas. Y entonces yo le decía al doctor, entonces, ¿cómo funciona la fe? Entonces, ¿cómo funciona? Si nosotros hablamos de fe, si nosotros estamos hablando de firmeza, si nosotros estamos hablando de fortaleza, de confianza, entonces, ¿por qué en los momentos difíciles en que tenemos que ir a enfrentar o estar en una situación, por qué no lo hacemos? Entonces ahí uno dice, uno se cuestiona, ¿no? Uno se cuestiona y dice, entonces, ¿dónde está mi fe? Entonces, ¿en dónde está mi confianza? En el que me protege, en el que me guarda. Y como dice el Señor, aunque miles y 10,000 caigan a mi diestra, nada me podrá hacer daño. Entonces, a veces como que nosotros en el fondo no queremos, y entonces por eso argumentamos y colocamos un argumento de que se cae del peso. ¿Por qué? Porque ahí es donde funciona la fe. Sí, también vi en una iglesia que estaba el agua que le llegaba a la gente a las rodillas y todo el mundo cantando y con el agua en las rodillas. Aquí llueve y entonces no queremos salir y esperemos a ver a que pase el aguacero. O sea, ¿por qué? Porque nosotros estamos siempre como buscando argumentos para nuestra comodidad, ¿no? Y realmente los que se enfrentan a esas situaciones son los que uno dice realmente están con el Señor. No ponen argumentos, no ponen ninguna situación para no venir a ir a buscar al Señor. Entonces eso es interesante. Dice la palabra del Señor, dice esta segunda copa que estamos hablando, que es la de la remisión, denominada la copa del juicio, para tener una liberación, y esto es lo que se denomina la remisión. Cuando Jesús estaba en la cena, la palabra del Señor dice que Él tomó la copa y la repartió en sus discípulos, y luego tomó el pan y se lo dio a sus discípulos, y luego tomó la copa, y ya en la segunda copa, que es la del juicio, ya establece un parámetro, establece una situación, y es que dice que el contenido de esa copa es la sangre y es la que nos va a dar una condición de perdón, de borrar nuestras falencias, de borrar todo tipo de iniquidad, de transgresión, de rebelión o de pecado, siempre y cuando nosotros hemos tomado la decisión de apartarnos de esas conductas. Si hemos tomado la decisión de alejarnos de ese modo o de ese estilo de vida que no es agradable al Señor. Por eso es importante, hermano, que el Señor dice que Él vino y que ese contenido, esa sangre, era ¿para qué? Para hacer la remisión. Pero para hacer la remisión, para ser remitidos, dice que es importante ir a un juicio, y por eso después de la cena el Señor fue a un juicio, se enfrentó a 4 personajes, que ya nosotros lo vimos hace tiempo, 4 juicios, y en cada uno de esos juicios salió con la misma palabra: no hallamos falta en él. Y eso fue lo que nos dio a nosotros esa oportunidad de que Él ya no va a ver en nosotros faltas. Si yo camino con Él, si yo me encamino con Él, si nosotros tomamos de esa copa de bendición que nos ofrece el Señor para que mis fallas, mis falencias y todas las cosas sean perdonados delante del Señor. Dice: la obra de la liberación de la esclavitud se basa en los juicios que Dios traerá sobre todas las cosas que nos tienen atados, sujetos, cargados y sumisos. Le repito lo que habíamos hablado la vez pasada. En nosotros todavía hay conductas, en nosotros todavía hay falencias, en nosotros todavía hay estilos que nos tienen atados a una desviación sexual, a cualquier cosa
que no le he dado la oportunidad al Señor, o yo mismo no he tomado esa decisión de ¿qué? De apartarme de esa situación, que sé que no es lo correcto, que sabemos que no le agrada al Señor, pero que como eso satisface mi carne, como eso satisface mis ojos, como eso satisface mi vida, pues yo lo sigo haciendo. Y yo después le pido perdón al Señor. Yo después le digo, Señor, perdóneme. Ay, acuérdate de lo que tú dices en tu palabra. Ciertamente tú eres espíritu y yo soy carne. Y ahí, o sea, nosotros mismos buscamos argumentos para qué, para darle soporte a una condición que sabemos que no está bien con el Señor. Por eso aquí el Señor dice que hay cosas que nos tienen atados, hay situaciones en las que estamos sujetos, hay situaciones que hay una carga en nosotros. Por eso el Señor dice, usted está cargado, venga a mí, entrégueme su carga, pero yo sigo con la maleta, sigo con la situación y no quiero como desprenderme, no quiero, como dice Pablo, despréndase o deje la carga, deje el peso, abandone ese tipo de situaciones que seguramente no nos están dejando avanzar y que están trayendo sobre nosotros peso. ¿En dónde? En las rodillas. ¿Por qué? Porque esas situaciones pesan en el cuerpo y en la que sostiene el cuerpo son las piernas y especialmente las rodillas. Por eso hay situaciones que tenemos que entrar a mirar qué es lo que está pasando, ¿para qué? Para quitarnos ese peso que hay acá, que no nos deja avanzar. ¿Por qué? Porque hay algo que tenemos que arreglar todavía. Dice, recordemos que la palabra liberar en el hebreo significa rescatar, arrebatar, borrar, sacar y enviar lejos. La palabra remisión en el hebreo tiene un significado que es la liberación, significa rescatar. Y cuando empecé a leer nuevamente para poder entrar en la sintonía, porque me sentía toda perdida, o sea, hubo en mi mente como algo que se me había borrado de pronto por la misma situación. Entonces yo decía, no me acuerdo de nada, no sé en dónde estoy, ni qué pienso, ni a dónde voy. Entonces lo que hice fue que saqué el folder y me puse a leer, a irme de para atrás, hasta encontrar el tema del cual venimos nosotros, que se ha desprendido todo lo que hemos venido aprendiendo. Y ahí es donde entré otra vez como en la sintonía, entré otra vez como en esa iluminación para poder continuar con la palabra de Dios. Ahora, fíjese que nosotros, la palabra, ahora que veo acá que dice que significa arrebatar, recuerde que la palabra cebada en el hebreo significa arrebatar. Eso es lo que significa la palabra cebada. Por eso el Señor, algún niño, uno de los milagros del Señor, el pan que se le ofreció al Señor fue el pan de cebada y 2 peces, si no estoy mal. Entonces, fíjense que hay que conocer el verdadero significado de las palabras para conocer qué es lo que me está hablando el Señor. Ahora, dice que la remisión o la liberación, el rescate del hombre de su esclavitud o de la servidumbre, de nuestras malas acciones que son contrarias a lo designado por el Señor. Fíjense que uno tiene la oportunidad o le llama la atención leer un versículo en diferentes versiones, a ver el que está traduciendo, la editorial que está haciendo eso, cuál fue el significado que se le dio. Y me llamaba la atención porque en la Reina Valera creo que dice servidumbre y en otra dice esclavitud. Entonces yo decía, bueno, yo quiero saber qué diferencia hay entre ellas las dos, porque no son iguales. Entonces, y uno dice, yo me inclino por esta,
por la situación del pueblo de Israel. Y por eso yo hago esta pregunta a ustedes y a los que están allí en la red. ¿El pueblo del Señor estaba en servidumbre o estaba en esclavitud? Piense, no diga por decir, piense cuál era la verdadera condición del pueblo del Señor en Egipto. ¿Estaban esclavos o estaban en servidumbre? Son dos cosas diferentes. ¿Qué dicen? Allá los hermanos que están en la red, escriba, ¿qué piensa usted? Traiga a la memoria el juicio del Señor, traiga y diga, ¿será que está en esto? ¿Será que está en aquello? Bueno, ¿qué dice Manuel? Yo digo esclavitud. Esclavitud. ¿Qué dice Miriam? ¿Qué dice Blanquita? Ok. Vamos a mirar el significado de cada una y usted va a mirar si usted está en lo cierto o usted está equivocado. Y ahí empezamos a pensar en la condición del pueblo, porque para que usted llegue a la servidumbre o llegue a la esclavitud hay una situación en particular. Y dice que la palabra servidumbre se define como la persona que no es de propiedad legal de otra persona. Esa es la servidumbre, pero está obligada a trabajar para su amo. La persona que está en servidumbre tiene un cierto grado de libertad. Esa es la persona o esa es la definición de servidumbre. Se define como la persona que no es propiedad legal de otra, pero está obligada a trabajar para su amo. Y además tiene un cierto grado de libertad. Esa es la persona que está en servidumbre. Ahora, ¿qué es esclavitud? Es la persona que fue comprada por un valor y es propiedad legal del que la compró. Ahora les pregunto, ¿el pueblo de Dios estaba esclavo o estaba en servidumbre? La esclavitud es cuando se compra a la persona. Y esa persona que la compra tiene un título de propiedad de ellos y tiene legalidad sobre esa persona. Ahora, ¿el pueblo del Señor era esclavo o estaba en servidumbre? ¿Según qué? En servidumbre. ¿Por qué? Por la forma como ellos llegaron a Egipto, que no fueron vendidos. Ellos llegaron con libertad, ellos llegaron con sus bienes, ellos llegaron con sus cosas y gozaban de lo que el pueblo de Egipto tenía. Llegó vendido fue José. José sí fue vendido como esclavo, ¿ya? Entonces, fíjese que cuando se cumplió el tiempo de la esclavitud o de la servidumbre, cuando ya se murió José, entonces ya el faraón los puso a su servicio, porque él nunca los compró. No se pagó un precio, y el que está en esclavitud es el que se pagó un valor y hay un título de propiedad. Ellos entraron libres porque José los mandó traer y el faraón les dio una tierra donde ellos sembraban, donde ellos tenían sus ganados, donde ellos tenían eso. Por eso cuando yo dije, para mí Israel no estaba esclavo, y esa traducción no se puede determinar, ¿por qué? Por la definición del concepto y por la manera como el pueblo entró libre. El pueblo llegó y tomó posesión y se le dieron cosas, porque eso fue lo que hizo José y fue lo que le dijo el faraón a José: dele las tierras de Gosén, que la trabajen, que críen sus ganados, que disfruten de las cosas. Entonces, ya después que hizo el faraón, los puso a su servicio. Viene ya lo que se llama la servidumbre, es la persona que está obligada a trabajar. ¿Ya?
porque ellos ya estaban formados como un pueblo. Entonces ya ellos, ¿qué hicieron? Empezó él, ¿qué? A tratar de dominar al pueblo, a tratar de quitarle cosas, ¿para qué? Para que no sintieran o ellos no tuvieran el miedo del poder que tenía Israel cuando estaba en Egipto. ¿Sí me hago entender? Entonces fíjense que ahí es importante conocer los conceptos. El pueblo del Señor no fue comprado. Ellos simplemente por la situación, porque ya se perdió la persona que los tenía, que tenía esa libertad, que ellos trabajaban para ellos mismos, que ellos hacían las cosas para ellos mismos, y ya después vino ya la servidumbre, es decir, usted trabaja para mí, usted hace las cosas para mí, y por eso les pusieron tareas pesadas. ¿Por qué? Porque ya se había perdido o ya se había muerto aquel faraón que los respaldaba, y José, que era la razón por la cual ellos estaban ahí. ¿Sí me va a entender? Entonces fíjense que es importante uno saber, ¿verdad? Porque cuando yo miré, yo dije, Señor, por conceptos, por la manera como ellos llegaron, por la manera como ellos se establecieron, ellos le entregaron la tierra, por eso ellos no eran esclavos, ellos estaban en servidumbre. Entonces por eso es importante saber y conocer cuál es la realidad y cuál es el significado verdadero de una situación o de una palabra que, mire, nos puede llevar a nosotros a tener un concepto equivocado. ¿Ya? Bien. Entonces ya tenemos claro de que ellos estaban ¿en qué? En servidumbre. Le estaban sirviendo al faraón, producto de ¿qué? De que ya las condiciones que los tenían a ellos en esa libertad, que tenían ese grado de libertad, ya no la poseían, pero ya era un pueblo grande, ya tenían líderes, ya era un pueblo que tenía peso, tanto que el faraón sintió temor de la grandeza, de la riqueza, de todo lo que tenía el pueblo del Señor. Luego allí ellos tenían dominio, allí ellos, por eso decían, es que nos acordamos de los ajos, es que nos acordamos de los puerros, del pescado, porque ellos lo podían comer por la condición en que ellos estaban. El esclavo no, el esclavo estaba sometido a lo que le diera el amo, ¿sí? Entonces, por eso es importante uno saber y conocer verdaderamente de qué me está hablando la Escritura. Y no tener los conceptos cerrados que en algunos momentos nosotros escuchamos o leemos, pero hay que analizar realmente el significado que se le da ahí. ¿Es el verdadero? ¿Es el verdadero, hermano? Por eso es importante. No porque el esclavo, no. El esclavo tenía que ser comprado y Faraón no tenía título de propiedad. Tenía dominio. Y el dominio ejercía autoridad sobre ellos. Porque es que ya perdiéndose la persona que los respaldaba, ya el faraón entraba ¿qué? A ejercer dominio sobre ellos. Ya no tenían libertad de muchas cosas, pero no eran comprados, porque dice que el esclavo tiene cierta libertad. Ellos entraron en servidumbre porque empezaron a trabajar para construir las tierras, para construir las ciudades, para hacer todo eso, ya los cogieron como servidumbre. Pero en esclavitud no, porque el esclavo ¿qué tenía? ¿Cuáles eran las condiciones para que un esclavo? Perforarse, tenían grillos, y eso no lo tenía el pueblo del Señor. Por eso es importante conocer, por allá no sé si es en Levítico o en Números donde se habla sobre la ley de los esclavos, ¿ya? Y ahí entra uno a conocer un poquito. ¿Quedamos entendidos ahí? Ok. Entonces fíjese que la misma Escritura, amén. Éxodo, ¿qué, hija? Por eso ellos estaban en servidumbre. Fíjense que la misma Escritura nos aclara, ¿cierto? Eso es lo bonito de la palabra del Señor y de las personas que saben de la Escritura, que leemos la palabra de Dios, ¿para qué? Para dar esa certeza de lo que yo le estoy diciendo. Fíjense que la misma Escritura dice que ellos estaban en servidumbre.
y que las tareas eran pesadas y que, o sea, ya el faraón ya empezó a colocarle y a ponerle, porque ellos no tenían caballos, ellos no tenían ejército, pero Egipto sí. Entonces eso fue lo que de pronto sintieron el temor y el miedo. Bien, entonces quedamos claros que el pueblo del Señor estaba en servidumbre. Ahora piense usted, ¿también nosotros estamos en servidumbre? ¿Hay algo que nos tiene, que estamos al servicio? ¿Hay algo pesado a lo cual yo le sirvo y estoy ahí? ¿O yo tengo ese dominio y ese control de poder decir, no le sirvo, no tengo servidumbre sobre algo y tampoco soy esclavo? ¿Ya? Por eso el Señor sí nos compró. El Señor sí nos compró a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros nos vendimos al pecado, dice la palabra de Dios. Y cuando uno se vende al pecado es cuando usted acepta, cuando nosotros hacemos un sinnúmero de cosas que la Biblia me dice que no. Por eso el Señor vino y no nos compró con valor, nos compró con su vida, para podernos redimir, para podernos sacar ¿de qué? De aquello que me tiene atado, de aquello que me tiene amarrado. Por eso cuando el Señor luchó con los 10 espíritus de Egipto, el pueblo fue libre. Hizo la remisión, lo sacó de Egipto y puso tierra de por medio, un mar de por medio, y lo llevó al desierto, poniendo una distancia entre Egipto, que representa, la tierra de Egipto representa esclavitud, porque eso lo dice la palabra. Pero una cosa es la esclavitud, otra cosa es yo como persona que estoy en servidumbre, en un trabajo pesado, en una tarea ardua, que alguien me la ha puesto o que yo solita me la he puesto. Bien. Dice, según las definiciones, bueno, eso ya sabemos que estamos en servidumbre. Ahora, la remisión para salirnos nosotros de la servidumbre, uno, de pecado, porque sabemos que la palabra pecado significa errores en la toma de decisiones, que se van en contra de la palabra de Dios, ya sea con o sin conocimiento de la palabra de Dios. Por eso el Señor en una parte dice, porque yo perdoné sus pecados, en otro dice, yo borré sus iniquidades, en otro dice, yo perdoné sus transgresiones, y en otro dice, ya no tengo en cuenta sus abominaciones. Fíjense que son acciones diferentes porque son actitudes distintas con respecto a la palabra de Dios y con respecto a mi caminar con el Señor. Ahora, el pecado, ahora el segundo aspecto de la remisión es la iniquidad, que estamos analizando y estamos estudiando. Las iniquidades son las conductas repetitivas, es decir, que yo sigo cayendo sobre lo mismo, sigo siendo repetido en lo mismo, que dice, uy no, pero usted otra vez con lo mismo, ¿cuándo va a salir de ahí? Vuelve la mula al trigo, vuelve, ya deje eso, ya. Y a veces nosotros se nos hace fácil porque de pronto usted no está luchando contra esa carga pesada que ya sabemos que se llama servidumbre. Porque cuando usted y yo repetimos, estamos siendo siervos de ese pecado. Estamos en servidumbre. ¿Por qué? Porque me tiene atado, porque estoy cargado, porque estoy en una condición de ¿qué? De servirle al pecado y no servirle al Señor. Cuando nosotros practicamos algo que va en contra de la palabra de Dios. Por eso el Señor dice que Él nos vino a sacar de servidumbre, vino a sacarnos de la servidumbre, a sacarnos de esa situación y a ponernos como sus siervos, que es diferente, que es distinto. Porque el siervo es el que viene a llevar o a obedecer un mandato del Señor.
a llevar a otros, a sacar a otros de la servidumbre, de todas esas situaciones que nos enseña la Escritura. Dice, estamos estudiando acerca de la segunda forma como el hombre puede estar en la condición de servidumbre. Entonces pensemos, yo estoy en condición de servidumbre porque la servidumbre es la persona que está trabajando, como leía, arduamente. Estamos bajo una condición, bajo el dominio y bajo el control de una situación en particular. Dice, la servidumbre no es propiedad de alguien. Podemos estar en la condición de siervos de algo o de alguien, de una acción o de una conducta, de un pensamiento, una emoción o un sentimiento. ¿A quién le sirve? ¿A quién le servimos nosotros, hermanos? ¿Le servimos al Señor? Estamos buscando salirnos de una carga, de una opresión, de una situación que me tiene a mí atada, que nos tiene a nosotros, que no somos capaces de levantar nuestros ojos hacia arriba y pedir el oportuno socorro. Si usted leyó el mensaje que yo mandé ayer sobre la semilla, a mí eso me pareció espectacular. A mí me pareció genial y cuando yo lo leí, yo me vi en esa lectura. Yo decía, Señor, ahora entiendo usted por qué me puso delante de mí esta palabra, este mensaje, esta enseñanza de la semilla, para que la semilla pueda dar fruto. Entonces lo primero que tienes que caer en tierra y morir. Morir al viejo hombre, como dice la palabra de Dios. Dejar todas aquellas cosas que en algún momento no me van a permitir caminar entre los parámetros del Señor. Por eso es importante. Yo decía, ay Señor, ¿cuándo dará el fruto entonces? Porque tiene que morir, es pisoteada, es aplastada con la tierra y luego con todo lo que pueda pasar allá adentro. Y dice que aunque la semilla por fuera se vea en un estado degradante, dentro de esa cáscara, dentro de esa visión, de pronto lo que estamos viendo feo, está la vida. ¿Y qué se está formando? La raíz. La raíz de aquello que me va a sostener, aquello que me va a ayudar a crecer dentro del proceso con el Señor. Y la raíz, ¿quién es la raíz? El Padre, ¿cierto? Él es el que alimenta las ramas del árbol. ¿Y quién es el árbol? Cristo. Nosotros somos sus ramas, nosotros somos sus hojas, en nosotros está todo lo que el Señor quiere que cada uno de nosotros veamos. Por eso no podemos saber qué clase de árbol es hasta cuando no dé fruto. No podemos saber qué fue lo que hizo el Señor con cada uno de lo que nosotros estamos viviendo hasta cuando no encontremos el fruto, hasta cuando no dé fruto esa situación. Para poder decir, ay Dios mío, vea, yo viví esto, pasé aquello, viví aquello, y ahora puedo decir, esto era lo que el Señor quería conmigo, ¿cierto, hermano Martín? Porque el Señor está buscando que nosotros demos fruto, y fruto para que crezca, permanezca y sigamos dando fruto, porque ya hemos vencido, porque ya hemos pasado por un sinnúmero de situaciones, y que eso me tiene que hacerme a mí fuerte, firme en el caminar con el Señor. Que aunque venga el fulano, venga el sultano, venga la situación, venga la circunstancia, dice el Señor, no temas que yo estoy con ustedes. No tengamos temor, hermano, de cualquier cosa, que eso es lo que, si usted y yo vemos las redes sociales, ¿qué es lo que infunde? Temor, miedo. ¿Por qué? Porque esa es la manera de cómo dominar al que no tiene la confianza en el Señor.
Esa es la forma y la manera. O sea, la gente no habla del proyecto, la gente no habla cómo voy a hacer esto, sino es sacándole los trapos al sol a los demás. Y a mí eso es lo que me molesta. Yo digo, ay no, qué jartera. Escuchar ahí que este lo cogió, que este lo no sé qué, que este se lo comió, que este le echó un palito, que este le echó sal. O sea, ¿y por qué mejor no hablan de qué es lo que va a hacer con cada uno de los diferentes problemas graves que tiene nuestro país? Eso es lo que pienso yo que debería hacerse cuando alguien se lanza a tener una responsabilidad tan grande como es direccionar a un pueblo de Dios. Imagínense, y aquí nosotros somos unos poquiticos y nos cuesta trabajo. ¿Cómo será 50 millones de loquitos? Primero se forma el caos, ¿no? Y ya en medio del caos, pues siempre aparecerá el falso Mesías, ¿no? Porque ahí se mete aquel que tiene todas las respuestas y al final no tiene nada. Simplemente es que no es fácil mirar los toros, estar metido ahí delante del toro que verlo desde la barrera. Porque la barrera uno dice, uy, no, pero hágale por aquí, hágale la Verónica, hágale la no sé qué, y mire, cuidado. Pero allá métase usted ahí al cachón, a ver si realmente somos tan fáciles para solucionar los problemas. Entonces fíjense que es lo mismo que el Señor nos está diciendo. No tengamos temor, porque Él dice, cuando vean, cuando escuchen, no tenga temor, yo estoy con ustedes. Yo los acompaño, nada nos va a suceder porque Dios es el que tiene el control, Dios sabe qué es lo que va a pasar con cada uno de nosotros. El lío es que nosotros, por eso se llama preocupación, o sea, preocuparse, o sea, antes de ya estamos ocupados. Tenemos la mente en un montón de cosas, tenemos el corazón en un montón de cosas que nos han metido porque nosotros nos hemos puesto ¿a qué? A prestarle atención y a creer en toda falacia que hay en la red y a mostrar todo lo que supuestamente se tiene, pero no se tiene nada, como dice la Escritura. Entonces es importante no dejarnos, hermanos, llevar por el pánico que hay en todo el mundo, porque en cuál país no hay problema. En algunas partes más difíciles, nosotros aquí estamos con libertad, tenemos comida, tenemos muchas cosas, y no en otros países que le han coaccionado y que la gente se está muriendo de hambre, bueno, todo lo que ya nosotros sabemos. Y tenemos es que orar y esperar en el Señor y creer en lo que está en la palabra de Dios, no lo que diga el hombre. El hombre puede decir lo que quiera y si se quiere parar en la punta de la nariz que lo haga, pero aquí el que va dirigiendo este barco, el que va dirigiendo el mundo es el Mesías, es el Señor, que es el que conoce los planes del Padre, que es el que vino a hablarnos, vino a enseñarnos, vino a colocar el fundamento, vino a colocar el cimiento para que cada uno de nosotros vayamos edificando encima, como dice la palabra del Señor. Dice, es importante a la luz de la palabra del Señor que podamos reconocer y podamos diferenciar en qué condición está mi vida. ¿Estoy en un pecado? ¿Practico una iniquidad? ¿Estoy siendo transgresor de una ley? ¿O estoy haciendo algo que es abominación para Dios? Cuando uno entra a mirar cada una de esas cosas, cada uno de esos conceptos, son distintas cosas y maneras como nosotros podemos ofender al Señor. Y no clasificarlo todo en uno solo, porque es que las cosas son distintas. Por eso es importante que cuando uno lea la palabra de Dios y siempre ven esos conceptos, analícelo, léalo, sepa qué es lo que nos están hablando y no tomemos todo como un solo concepto, porque estaríamos errados. O como yo les decía, creemos que estamos haciendo lo correcto, que no estoy cometiendo esto, y como dice aquí, se debe identificar
y tener claro cuál de ellas está manejando mi vida. Debemos ser sinceros con nosotros mismos. Si queremos que el Señor actúe, si queremos que el Espíritu Santo me convenza, si queremos que el Espíritu de Dios me ayude a salir de las situaciones en las que nosotros solitos nos metemos. Y por eso aquí dice, identifique. Ya sabemos los conceptos de qué es pecado, qué es iniquidad, qué es transgresión y qué es abominación. Y dice la palabra, dice, si nosotros no tenemos claridad, podemos estar luchando por algo que no es mi batalla de fe. ¿Y cuántos dicen, estoy aquí en una batalla y llevo meses en esto y no veo salida? ¿Será que usted se subió al bus equivocado? ¿Será que usted está orando, pidiéndole al Señor que le perdone un pecado cuando nosotros estamos en una transgresión? Por eso es importante identificar lo que yo estoy haciendo, identificar lo que tengo en mi corazón, identificar mi manera de hablar, porque recuerde lo que dice la palabra de Dios, que las palabras tienen poder, y si yo estoy hablando negativo, si yo siempre estoy hablando lo que no debo, si siempre estoy discutiendo, que yo me estoy atando. Y me ato con la palabra y sigo con lo mismo y estoy diciéndole al Señor algo cuando realmente eso no es lo correcto. Si nosotros podemos identificar que mis acciones están en una de estas condiciones, seguramente el Señor nos va a decir cómo salir de ella, cómo salir de esa situación, cómo vencer esa circunstancia. Siempre el Señor tiene una salida para nuestras equivocaciones. Siempre el Señor tiene un hacer cuando nos hemos equivocado. Siempre lo tenemos, hermano. El problema es que nosotros no queremos identificar que el pecado mío es una transgresión, y la transgresión tiene que ver que estamos violando un mandamiento de Dios. Estamos robando, estamos adulterando, no estamos honrando a padre y madre, tenemos otros dioses. Eso se llama transgresión. La transgresión es cuando yo violo uno de los 10 mandamientos del Señor. Y la abominación es una de las obras de la carne. Por eso el Señor dice que el padre no puede ver la desnudez de su hija, porque es abominación delante de Dios. La idolatría, cuando nosotros tenemos creencia en imágenes o en cosas, eso es abominable delante de Dios. Por eso hay que conocer y analizar a la luz de la Biblia qué es lo que me habla a mí el Señor. Cuando yo estudiaba teología allí en la institución, nos dieron una clase que se llama la psicología de no sé qué cosas, psicología para el pastor, algo así. Y hablaba la persona que nos estaba hablando sobre la psicología, y hablaba que, bueno, las desviaciones sexuales, bueno, todas esas cosas que lo llama el hombre, y ella hablaba de todo eso, y decía todo eso, que el voyerismo, el que le gusta ver pornografía, el que le gusta que ver la prenda de una mujer y de una vez siente la necesidad de tener sexo, o sea, todas estas situaciones, esto tienen dentro de la psicología, tienen un nombre. Y cuando ella empezó a hablar de todo eso y terminó, yo le dije, usted me está hablando de números. En números, si no estoy mal, o en Levítico, está como para Dios es el que el padre tenga relaciones con su hija, que el hijo tenga relaciones con la otra esposa, que eso está en la Biblia. Y ella dijo, ay, ¿de verdad? Yo no sabía eso. Y yo decía, ay, Dios mío, y entonces, ¿qué lee esta pastor? ¿Qué lee este maestro? Y dijo, ¿dónde está eso? Y le mostré ahí, no recuerdo si es el número del Levítico. Creo que es el Levítico, que son las normas, el Levítico 18, si no estoy mal, que son los pecados de los ¿cómo es que se llama? Los pecados. Sí, pero es que eso tiene que ver con
con un personaje de la Biblia, no recuerdo quién, ¿ya? Entonces ahí está, en la Biblia habla de todas las desviaciones y cómo las cataloga el Señor. Y dentro de eso está que el hombre no puede tener relaciones cuando la mujer está en flujo de sangre. Y hay un pastor que escribió un libro que decía que sí se podía, y yo decía, Dios mío, pero este hombre ¿dónde leyó y dónde conoce la palabra de Dios que permite cosas que la Biblia dice que no? Por eso es importante, hermano, que conozcamos la Escritura para que cuando alguien me venga a hablar, me sepa que me está hablando de la palabra de Dios. Y por eso tenemos que identifique sus acciones, identifique nuestra forma de hablar, nuestros procederes, lo que estoy haciendo. No es darle rienda suelta a mi carne, no, porque hasta en eso Dios tiene su límite. Dios tiene su manera de como dentro del área sexual hay unas normas que cumplir según lo que enseña la Biblia. Eso no es ahí a lo loco, hay que mirar qué es lo que dice la Escritura. ¿Por qué? Porque estaríamos cometiendo de pronto infracciones contra la palabra de Dios, contra un mandato, contra una norma, un decreto. No es solamente dejarnos llevar por la pasión desordenada y pecaminosa, como dice el Señor, simplemente porque estoy que no me aguanto y cualquier cosa sirve. No, porque nos metemos en un lío con el Señor. Y dice el Señor acá, dice, si no hay claridad, podemos estar luchando por algo que no es mi batalla de fe, usando la palabra y la herramienta equivocada para poder alcanzar la victoria. Si yo no voy al Señor, ¿qué Él me va a decir cómo yo voy a vencer? ¿Cómo el Señor enriqueció a Jacob después de haber trabajado 14 años por el amor de una mujer? Él le dijo, bueno, ¿y aquí qué? Llevo 14 años trabajando y usted no me ha dado, y yo ya tengo una familia, tengo 4 mujeres, tengo 13 hijos. Porque entre esos estaba Dina, 12 varones y una mujer, que fue la que por salirse de Rabia Alegre terminó violada por allá afuera, y ahí vinieron los problemas. ¿Por qué? Porque nosotros no nos guardamos, porque nosotros creemos que el mundo hay que vivirlo y pare de contar. Y así no es, hermano. Y Dios siempre nos da. No le dijo a Jacob, ponga las varitas, y esas 3 varitas, una representa al Padre, la otra representa al Cristo y la otra representa al Espíritu de Dios. Por la esencia y el color de cada una de esas varitas, cada una representa al Padre, al Hijo y al Espíritu. ¿Usted no lo sabía? Sí, yo ya había dado esa enseñanza de Jacob. Esas 3 varitas que le dijo el Señor que pusiera las varitas así, y por eso las vacas, las ovejas y las cabras salían de pepitas, de cuadritos, manchetas. Eso fue la manera como el Señor le dijo a Jacob, coloque las varitas así, 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 y la obediencia, pero le dijo qué tipo de varitas. Y cuando usted estudia cada una de esas varitas, una representa al Padre, la otra representa a Cristo y la otra representa al Espíritu de Dios. Aquí es con los 3, hermano, hay que obedecer, porque ¿quién nos está convenciendo? El Espíritu. ¿Y quién es la palabra? Pues Cristo. ¿Y quién es nuestra obediencia a la palabra? Pues al Padre estamos obedeciendo. Por eso es importante, hermanos, saber y conocer lo que la Escritura me enseña, para poder decir, Señor, ¿estoy dando la batalla? ¿Estoy dando la batalla que es? ¿O estamos peleando con burro amarrado? ¿Cómo es la cosa, Señor? Pero aquí, para que el Señor le dé a usted la herramienta, para que el Señor le diga cómo batallar, tenemos que identificar el tipo de situación y en qué condición estoy yo con el Señor. ¿O no dice en el libro de Jeremías, cuando el Señor le dice
a Jeremías le dice al Señor que cómo va a ir a batallar. ¿Y qué le dice el Señor? La Biblia dice que él se levantó de su trono y fue al lugar, fue al sitio donde el Padre tiene las herramientas, y tomó una herramienta y se la entregó a Jeremías y dijo: esta es la herramienta con la que tienes que luchar y vencerás a tu enemigo. Dios es el que me va a decir la herramienta, Dios es el que me va a dar a mí la palabra, Dios es el que me va a decir: utilice esto para poder vencer, para poder ganar. Pero siempre nosotros somos los que tenemos que luchar, somos los que tenemos que obedecer. Pero hay algo que se nos olvida: su batalla ya está ganada. La sanidad ya está dada. ¿Qué nos corresponde? Hacer lo que la Biblia nos manda hacer. Pero como nos cuesta trabajo o juega tanto en nuestra cabeza la fe, la incredulidad, el miedo y el temor, que eso que hace anula el actuar del Señor y del Espíritu Santo para nosotros poder vencer. Y terminamos y salimos derrotados. Entonces, fíjense que dice, dice: ahora venimos trabajando sobre la iniquidad, que se define como la repetición de una mala conducta. ¿Y qué es la conducta? Tiene que ver con un comportamiento, ¿cierto? Con las acciones de nosotros, con el hacer mío, con mi proceder delante de mis hermanos y con mi obedecer con la palabra del Señor. Por eso es importante, hermano. Dice: estamos estudiando de acuerdo a la palabra de Dios cómo podemos limpiarnos de una iniquidad y dejar de ser siervos o esclavos de algo en particular. Porque usted puede tener las dos opciones. Cuando usted se vendió, cuando usted fue al banco y sacó un crédito, a usted le dieron una plata. Usted terminó ¿qué? Esclavo ahí, porque hay plata de por medio. Y somos ¿qué? Servidores de ¿qué? De una entidad que maneja la usura. Que usted compra algo y lo paga 3 veces, porque nosotros no podemos ahorrar, porque queremos la cosa ya y preferimos comprarlo y después pagamos 3 veces las mismas cosas. ¿Por qué? Porque no somos o no tenemos ese dominio para poder saber cómo hacemos las cosas. Entonces, esto ya es como el recordar y como el poner para poder entender lo que veníamos nosotros trabajando acerca de Zacarías 5, en donde allí el Señor va a decir cómo el Señor hizo para sacar al pueblo de Israel de una iniquidad. ¿Y quién es la iniquidad? ¿Qué es lo que hace eso? Y cómo el Señor hace todo un andamiaje, ¿para qué? Para enseñarnos a nosotros de qué manera, de qué forma Él nos va a sacar, Él nos va a liberar, cómo va a echar lejos esas situaciones que nos tienen o en servidumbre o en esclavitud. Pongámonos en pie, vamos a orar, por favor. Sí, yo tengo un folder así de gordo. Bueno, hermano, vamos a orar para salir respetando los tiempos, aunque a veces, sino quiero dejarlo ahí para ya empezar la próxima vez y volver a retomar las cositas para que no se nos olviden. Cerremos nuestros ojos y pidámosle al Dios eterno que nos ayude, que cuando haya dificultades, adversidades, situaciones en donde se nos va a poner en valor nuestra fe, nos va a probar nuestro caminar y nuestra fe, no salgamos corriendo, sino que avancemos como lo hizo David cuando se enfrentó a Goliat. No tuvo temor. El hombre quiso ponerle, protegerlo, pero él sabía que la mejor confianza eran las batallas y la seguridad y la certeza que él tenía de ese Dios que lo había ayudado cuando había luchado con osos y leones.
¿Cuántas veces nosotros hemos tenido situaciones duras, situaciones difíciles, situaciones complicadas? Y se nos olvida que hay alguien que ya venció, hay alguien que ya batalló, hay alguien que salió al encuentro con nuestro enemigo y que nosotros solamente recogeremos el botín. Por eso ayúdanos, Señor, ayúdanos, Dios, ayúdanos, Padre eterno, a confiar en ti, que no nos amilanemos, Señor, porque vemos que el enemigo avanza a pasos agigantados, que no sintamos miedo y temor, aunque la barca, el viento, el agua y todas las situaciones están en contra de nosotros, y que sintamos esa palabra en medio de la adversidad, en medio de la situación, que Él dijo: no temas, yo estoy con ustedes. Señor, tú lo dijiste, que hasta el fin de nuestros días, hasta el fin del mundo, tú nos acompañarías. Ayúdanos, Señor, a confiar que si cada situación, cada problema, cada dolencia, cada enfermedad, es donde tú vas a probar nuestra fe, es donde tú vas a probar nuestra obediencia a las situaciones y a las circunstancias. Porque en eso consiste lo que decía Isaías, Señor, que tú no podrás hacer nada si no tenemos firmeza en la fe. Si no permanecemos en Él, no podemos ser vencedores, no podemos ganar si nosotros no estamos haciendo y no estamos permaneciendo en la palabra de Dios. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Dios eterno. Hoy sabemos, Señor, que nosotros no somos esclavos y tampoco serviremos al mundo, Señor. No estamos bajo servidumbre, Señor, pero tampoco somos esclavos, porque tú nos compraste, Señor, por precio, con su sangre nos compraste, Señor. Por eso ayúdanos, Señor bendito de los cielos. Ayúdanos, Señor, si en algo hemos vendido nuestra libertad, hemos puesto en manos del adversario nuestra vida, en nuestro corazón, nuestras finanzas y todo aquello que en este momento nos agobia, Señor. Oramos, Señor, por la situación de nuestro país que se avecina, Señor. Ya sabemos, Señor, quién irá, porque tú ya lo sabes y tú estás esperando que esa situación se cumpla, Señor, para que podamos ver, para que podamos sentir, para que podamos, Señor, que este tiempo sea un tiempo de oración, de clamor, de levantar nuestro corazón hacia los cielos, Señor, de poner nuestra mirada hacia lo alto y decirle: Señor, ayúdanos, ayúdanos que perecemos, Señor, ayúdanos porque nos hundiremos, Señor, ayúdanos, Señor, y tú harás lo que hiciste con Jacob, Señor. Le diste la manera y la forma de cómo retribuir 14 años de labor y de trabajo, Señor, de honestidad para con su jefe, para con su suegro, que era el padre de sus esposas, Señor. Por eso ayúdanos, Señor, en estos momentos, Señor. Ayúdanos, Señor, eterno y maravilloso. No queremos seguir siendo amedrentados, Señor. No queremos seguir, Señor, siendo escogidos y llevados, Señor, a estar en una condición que ningún hombre la quiere, Señor. Por eso queremos hoy, Señor, que tú nos des la libertad, Señor. Que hoy, Señor, y que el domingo, en ese evento, Señor, se cumpla las palabras de aquel que murió en la cruz. Porque Él vino a darnos libertad. Él vino, Señor, a rescatarnos. Él vino, Señor, a arrebatarnos de las manos del adversario, Señor. Él vino, Señor, a ponernos en pie derecho delante de ti.
Él vino a ser nuestra luz y guía y nuestra antorcha en medio de este camino, en medio de cada situación que a veces se hace oscuro, Señor. Así, Señor, como dice su palabra, que entre más oscura sea la noche, es porque se aproxima la luz, Señor. Y por eso queremos que esa luz admirable seas tú, Señor. Que esa luz sea nuestra fe, nuestra confianza, nuestra seguridad, Señor bendito de los cielos. Señor, rescátanos de las manos del adversario. Son muchos años, Señor, que el enemigo ha traído y que tiene doblegado al pueblo, especialmente a algunas regiones, Señor. Por eso ayúdanos, bendito Señor. Ayúdanos, Dios eterno, ayúdanos, Dios amado. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Oramos por aquellos líderes espirituales que fueron, Señor, llamados para ponerlos en evidencia, Señor, para llevarlos a unas situaciones, Señor. Yo, Padre bendito, yo te pido, Señor, yo, Elsa, te pido perdón por aquellos líderes espirituales que se han metido en el área política, Señor. Por eso ellos también han tenido esa libertad, se les ha abierto esa puerta para que puedan venir también a tomar las almas, Señor. Porque muchos, Señor, han puesto sus iglesias como campo de política, Señor. Porque aquí es para hablar la palabra, para ser mejores personas, pero no coger el altar para hablar de política, Señor. Esos son otras cosas, esos son otros escenarios, esas son otras personas. Bendito de los cielos, bendito seas, Padre glorioso, eterno, soberano y glorioso. Llévanos con bien, Señor, y permítanos identificar el tipo de problemas que tenemos para poder saber cómo luchar con el ayuno, con la oración, con la permanencia, con la herramienta que tú nos darás para ser libres de esas situaciones, para despojarnos de ese viejo hombre que nos tiene doblegados, Señor. Gracias, Dios eterno, gracias, Dios amado, gracias, Dios. Llévanos con bien, Señor. Bendiga a los hermanos que están en Cali, la hermana que está en Medellín. Bendiga a los hermanos en Bogotá, Señor, las hermanas, sus casas, su familia, Señor. Esas salidas, Señor, guárdalas y cuídalas, porque no sabemos en qué momento el enemigo pueda salir. Igualmente oramos por nuestros hermanos en Piedecuesta, Señor. Guárdalos, cuídalos, Señor. Responde al clamor y a las sanidades que solicitan de parte tuya. Bendiga a los que están aquí y bendiga a los que están en la red, Señor. Tú conoces sus necesidades porque han sido puestas delante de ti, Señor. Gracias, Dios eterno, gracias, Dios amado, y enséñanos a ser sabios para la toma de diferentes decisiones. Oramos, Señor, clamo de una manera especial por la salud de Álvaro Andrés Cortés, Señor, por Álvaro Andrés, Señor, Cortés, Señor, por el hijo de Rosita, Señor, que se encuentra en la clínica, Señor, ya hace varios días, Señor. Permita, Señor, que su salud sea restaurada. Permita, Señor, que esa sangre que le fue puesta, transfundida, Señor, le sirva para levantarse, para restaurarse, Señor. Permita, Señor, que a los ojos de los médicos sea la decisión correcta, Señor. Perdone sus fallas, sus equivocaciones. Trae paz al corazón de Rosita, Señor. Trae paz al corazón de esta mujer esforzada, valiente, temerosa del Dios viviente, Señor. Bendiga a Álvaro Andrés, Señor. Dale la enseñanza, Señor, que le quieres dar a través de este proceso duro, difícil, complicado, Señor. Ayúdanos, Señor, para nosotros poder ayudar a otros. Bendito Señor y soberano Cristo. Ahora te pedimos que nos lleves con bien a nuestra casa, Señor. Gracias, Dios, gracias, Señor. Y en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.